Antes de entrar al capítulo 3, el versículo 23 y 24, recordemos que la Biblia, los capítulos y versículos fueron agregados después. Los capítulos y versículos en sí no son parte de la Biblia, fueron agregados para que nosotros podamos entenderla y estudiarla más fácilmente. Pero originalmente no había ni capítulos, no había versículos. El capítulo 3 realmente comienza en el versículo 23 del capítulo 2. Ahí comienza la historia. Y en el versículo 23 y el versículo 24, la versión que yo leo, que cambia un poquito solo, es la Nueva Traducción Viviente, versus a la Reina Valera, cambia solo un poco, dice: debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua. Recuérdense, el que estaba en la Pascua, dentro del templo, saca todo ese mugrero que había en el templo, y no solo sacó todo el mercadeo que había ahí, sino hizo señales, que le dice señales, pero son milagros. Juan, cada vez que Jesús hacía un milagro, Juan no le decía, oh, hizo un milagro, no. Jesús decía, hizo una señal, señalándolo que algo. Él decía, es una señal de que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Esto señala que es el Hijo de Dios. Y dice que muchos comenzaron a confiar, a creer en él, dice la Reina Valera. El versículo 24, pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. La Reina Valera dice algo muy parecido. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. En Jesús hace el milagro de las aguas, va al templo, saca aquel mercadeo que tenía en el templo y empieza a hacer milagros o señales. Y la gente empieza a creer en Jesús, viendo los milagros. Y hermano, en el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 21, tenemos una de las mejores y más interesantes conversaciones que están en la Biblia. Una de las más importantes conversaciones. Hay un show en YouTube que se llama TED Talk. TED Talk. Este show trae gente de todo el mundo, literalmente de todo el mundo. Gente que ha pasado por experiencias, gente que son doctores en una área de la vida, gente que tienen un don o una habilidad. Y estas personas vienen y se llama TED Talk, porque es 5 minutos. Y en 5 minutos ellos te dicen sobre una realidad o una verdad o una historia que pasó de una cosa a otra cosa. Y se llama TED Talk. Bueno, este es un TED Talk. Esto es una historia, una conversación entre Jesucristo y un señor que se llamaba Nicodemo. Una conversación como ninguna otra, única. Solo aparece en el libro de Juan, pero dice unas verdades profundas. Estamos hablando Nicodemo, ahorita vamos a ver quién era Nicodemo, Jesús, sabemos quién es Jesús, y ellos tienen una conversación privada, a sola. Lo que vamos a hacer esta noche es que vamos a leer todos los 21 versículos y luego vamos a regresarnos y vamos a leerlo versículo por versículo, explicando cada cosa, porque dice mucho en sí. Entonces dice en el versículo 1, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Le dice, Rabí, le dijo Nicodemo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Ojo con eso. Las señales milagrosas, se usa la palabra milagrosa, que no es típico de Juan, que hace, son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le responde, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Aleluya. El ser humano solo puede reproducir la vida humana. La carne reproduce carne. Pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo.
Así que no te sorprendas cuando te digo, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Quién puede explicar eso? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo es posible esto?, preguntó Nicodemo. Versículo 10, Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío que aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos o hablamos, dice la Reina Valera, te aseguro que hablamos de lo que sabemos y hemos visto. Y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de las cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas espirituales? Nadie jamás fue al cielo y regresó. Pero el Hijo de Dios, del hombre, bajó del cielo. Cristo Jesús bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del hombre, para que todo el que en él crea tenga vida eterna. El famoso versículo Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. La condenación no viene de Dios, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para los que creen en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Unigénito. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todo lo que hacen el mal, odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Amén. Wow, qué conversación fue esa, ¿no? Comienza hablando de un hombre que se llamaba Nicodemo. Y nos dice que era un líder religioso judío. Y nos dice que era de los fariseos. Primero nos da su nombre, Nicodemo. Luego nos da su posición, líder religioso. No solo era un religioso, fariseo, maestro, sino que era un líder de los maestros. Y por último nos dice a qué secta religiosa o a qué grupo religioso él pertenecía. Él pertenecía a los fariseos. Pero los fariseos no eran el único grupo religioso de ese entonces, como el día de hoy. Hoy no solo hay un grupo de religiosos, hay un montón de religiones en el mundo. En ese entonces habían cuatro grupos que eran los fuertes, y entre ellos estaban los fariseos. Quiero comenzar con el primer grupo, y si usted puede notar este grupo, anótelo. ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia van a aparecer una y otra vez. Número 1, por favor. Grupo número 1, los saduceos. Ese es el grupo número 1. Eso va a aparecer en su Biblia una y otra vez, porque trabajaron mucho con los fariseos para derrocar el reino de Dios, lo que estaba haciendo Jesucristo. ¿Quiénes eran los saduceos? Sacerdotes de clase aristócrata. En otra palabra, eran sacerdotes de mucho dinero. No solo eran sacerdotes, sino que eran personas con mucho dinero. Y esos eran los saduceos. Eran sacerdotes, pero no cualquier sacerdote. Era un sacerdote de lo que, si usted mira la película Pasión de Cristo, es lo que tienen aquellas grandes bastas, bien elegantes. Esos eran saduceos. ¿Por qué? Porque eran aristócratas, tenían mucho dinero. Eran de descendientes de Sadoc. ¿Quién fue Sadoc?
fue el sumo sacerdote en los tiempos de David. Ellos se creían como una clase social más alta, más influenciante, eran aristócratas y se creían superior que cualquier otro sacerdote. Aceptaban solo la Torá, muy importante este punto. No aceptaban los profetas, no aceptaban las otras escrituras, solo el Torá. Y hasta el día de hoy les cuento que solo aceptan el Torá y solo el Torá. Para los judíos, en el Antiguo Testamento estaba dividido en tres partes: el Torá, los escritos y los profetas. Los saduceos solo el Torá aceptaban. Y por último, otro rasgo de esta religión: no creían en la resurrección, no creen en los ángeles, ni tampoco en los demonios. No creían en ninguna de esas cosas. Ellos se oponían a todo lo que tenía que ver con alguien resucitado. Ellos se oponían a todo lo que tenía que ver con ángeles, y ellos se oponían a todo lo que tenía que ver con demonios. Ellos solo aceptaban, enseñaban y creían el Torá, y era una clase precristiana a la alta sociedad que se llamaban saduceos. Porque no era un grupo muy grande, pero era un grupo muy rico de dinero. Y ese es el primer grupo. El segundo grupo, por favor, están los herodianos. También aparece en su Biblia, aparece en el libro de Hechos, Corintios, están por toda la Biblia. Lo que pasa es que a veces uno lee la Biblia y lo pasa por alto. ¿Qué es lo herodiano? Ok, bueno, sigamos. Y lo sigue leyendo. Pero esta persona era otro grupo religioso, judíos acaudalados y con influencias políticas que apoyaban a Herodes y a su dinastía. Y Herodes, ¿quién era Herodes? Hizo la renovación del segundo templo. No era un grupo religioso, sino era un grupo político. Esta gente creía que Herodes debería ser el rey de todos los judíos. Ellos creían que Herodes debería ser quien gobernara todo, que Herodes debería tumbar a Roma y ellos ser gobernados por Herodes. ¿Por qué? Porque Herodes, un tipo muy interesante, era un político de políticos, y era un político que usaba la religión para ganar el beneficio del voto y la aceptación del pueblo. Y esta persona, que eran herodianos, por eso se llaman herodianos, porque apoyaban a Herodes. Y ellos decían: Herodes debería ser nuestro rey. Herodes es quien remodeló el templo. Herodes ama a nuestro Dios. Herodes debe ser todo para nosotros. Y ellos también están en la Biblia. El tercer grupo, por favor. Los celotes. Este aparece en la Biblia. Y Jesús tenía un discípulo celote. ¿Sabía usted eso? No elote con qué, hermano, esos son para más tarde. Estos celotes eran fariseos extremistas, oponerse a los romanos a cualquier precio. De ahí sale y existe la palabra sicarios. ¿Saben qué es un sicario? La palabra que en Colombia se utiliza mucho. Una persona que vive de matar. Es un asesino en serie, un sicario. De ahí vienen, de los celotes. En Lucas 6:15 y Hechos 1:13, si alguien me lee Lucas 6:15 y alguien me lee más Hechos 1:13, por favor, si lo que es su Biblia, eran llamados también cananistas. Era otro nombre que aparece en la Biblia, pero se refiere a esto. ¿Alguien tiene Lucas 6:15? ¿Alguien tiene Hechos 1:13? Para que se den de cuenta quién era celotes. Hechos 1:13 y alguien más, Lucas 6:15. Hechos 1:13 dice: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote. Ahí está, Simón. El celote. ¡El celote! ¿Y quién era Simón? Un celote. Simón era hijo de Alfeo. Ajá. Simón Pedro. Pedro, hermano, en otras palabras, Pedro era
o podría haber sido un sicario. Y su comportamiento de quitarle la oreja al soldado hablaba de que él pertenecía a este grupo que eran extremistas y eran violentos, y cuando miraron a Jesús dijeron, este es el rey que va a derrumbar a estos romanos y nosotros nos vamos a poner y vamos a establecer nuestras leyes. Él era de este grupo. Pedro era, que también se le conoce como cananista en otro lugar de la Biblia, pero es el mismo. Hablando de Pedro, el cananista. Era un grupo extremista, totalmente extremista. Y luego, finalmente, encontramos a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? La religión más grande de todas las religiones. Era la más grande, y por ser la más grande era la más influyente, tenía más influencia en todo el mundo, en el mundo de Jesús. Fariseos significa separados. Ellos se creían los separados, el pueblo de Dios. Eran arrogantes, eran autosuficientes. Ellos inventaron la tradición oral, reglas que muchas veces eran ridículas, reglas como esta. Ejemplo, los fariseos que le metieron un montón de reglas a la religión. Imagínense, dijeron, quitarse una cana el sábado es trabajo. Algo, hasta ese extremo se iban los fariseos. Quitarse una cana el sábado es trabajo. Y porque se quita una cana, tienes que repetirte, Señor, perdóname porque trabajé. Hasta ese extremo. Era. Que lo hace la religión más hipócrita de todas las religiones. Los fariseos. Los fariseos y los saduceos, que eran las que más se ponían a Jesús, era esto. Ahora, Nicodemo le pertenecía a esto. Y no solo era un sacerdote, sino que era un maestro. Tenía una posición muy levantada, este hombre, delante de todo. Este hombre, llamado Nicodemo, maestro, judío, fariseo, una noche decide hablar con Jesús. La pregunta es, ¿por qué de noche? ¿Por qué de noche? Pasa a la siguiente slide, por favor. Porque nos quería que nosotros que eran fariseos sabían que iba a ir. Amén. Porque él no quería que se dieran de cuenta que iba a hablar con Jesús. Escondido. A escondidas. Es como cristianos escondidos que no quieren que sepa que realmente es cristiano. ¿Por qué? Porque su reputación, Nicodemo, que era un líder fariseo, no quería poner a riesgo su reputación. Y en esos tiempos las noches no eran como las noches de hoy en día, donde hay luz por todos lados. Eran noches oscuras. Y este hombre aprovechó una noche de esa para escaparse. Ojo, que él podría haber enviado a alguien. Pero él dijo, no, yo tengo que ir a hablar con este Jesús. ¿Por qué? Porque cuando llegó ahí de noche, para que nadie lo descubriera, nadie lo viera, nadie se enterara de que él, siendo un maestro, un fariseo de alto rango, por decirlo así, hablando con este Jesús que nació allá en Nazaret, ¿es que acaso algo bueno sale de allá? Este hombre va y se encuentra con Jesús. Y queridos hermanos, comienza con una manera muy interesante, llamándolo rabí, reconociendo la autoridad. Hermano, este hombre Nicodemo, para llamar a alguien rabí, es algo que acentúa el conocimiento, la autoridad y la veracidad de nuestro Señor Jesucristo. Que este hombre, siendo un doctor, le dice a Jesús, Señor doctor, lo trata a esa altura. Y lo que le dice, ahora, me parece bien interesante porque Nicodemo, como dije, pudo haber enviado a alguien, pero él decide él mismo. Porque una cosa es conocer de alguien y otra cosa muy diferente es conocer a alguien. Conocer de alguien y conocer a alguien. Él fue personalmente a conocer a Jesús. No de Jesús, no dijo, ve y pregúntale esto y tráeme la respuesta. No, digo, yo voy a ir a conocerlo personalmente. Hermanos, yo les puedo decir algo, que Dios
es un Dios personal. Bien personal, diría yo. Pero bien personal. Dios, aunque es un Dios de multitudes y gobierna la tierra y el universo, Dios es un Dios personal. Hasta los detalles más pequeños de su plática con Él los toma en cuenta. ¿No es eso lindo? Y si usted, déjeme decirle algo, que si usted empieza a tratar a Dios personalmente le va a responder también. Eso es algo lindísimo y poderoso. Este hombre llega y comienza diciéndole en el versículo 2, Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado, todos, como que ya se había regado la noticia y dice, ya todos sabemos que Dios te envió, porque las enseñanzas, las señales milagrosas que tú haces son prueba de que Dios está contigo, le dice en el versículo 2. Y esto lo sabemos, que el Señor está contigo, porque las cosas que tú haces dan testimonio de quién tú eres. Hermano, una cosa es saber, una cosa es conocer de alguien y otra conocer a alguien. Cuando yo estaba haciendo este estudio, el Señor me enseñó algo que yo nunca lo había visto y me alegré con gran alegría. Porque en el libro de Génesis dice que Adán conoció a Eva y tuvieron hijos. En Osea, capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora, en Génesis capítulo 3 dice, Adán conoció a Eva y tuvieron hijos. Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hermano, la palabra conocimiento o Adán conoció, que es conocimiento, es la misma palabra que se utiliza en Génesis, es la que se utiliza en Oseas. En otras palabras, mi pueblo perece por falta de intimidad. De intimidad conmigo. El pueblo no perece por falta de conocimiento. Sí, escríbalo y estúdialo, porque esto está buenísimo. Yo estaba pero bailándome cuando Dios me dio esto. Porque el pueblo, no es que no hay conocimiento. No, aquí en Estados Unidos se predica por todos lados. Hay Biblias de todos sabores, colores. De conocer de Dios, conocen de Dios. Yo conozco personas que se han leído la Biblia completa y aún así viven tan lejos de la verdad de Dios porque saben de Dios, pero no conocen a Dios. Porque mi pueblo perece por falta de intimidad con Dios. ¡Aleluya! Hermano, no es suficiente conocer a Dios. Hay que tener intimidad con Dios, porque saber de Dios no te da la victoria. Es la intimidad con Dios lo que te da la victoria, iglesia. ¡Aleluya! Es esa intimidad con Dios lo que te da la victoria, lo que te da el triunfo, lo que te da la sabiduría, lo que te da la fuerza, lo que te da la gracia, lo que te da el favor de Dios. Es la intimidad con Dios. Y Adán conoció a Eva y Omar conoció a Dios y tuvo hijos. ¿Se dan cuenta ahora? La intimidad con Dios te hace que los frutos del Espíritu Santo se multipliquen y fluyan. Y José tuvo hijos, y María tuvo hijos, y Pedro tuvo hijos, y Juan tuvo hijos. Y Adán conoció a Eva y tuvo hijos. Ahora, cuando nosotros tenemos intimidad con Dios, ahora podemos leer en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de intimidad. No de conocimiento, porque sabe, de intimidad, un conocimiento íntimo, personal con Dios. Nicodemo, que era un hombre, un fariseo maestro, un fariseo de fariseo, dijo Pablo, no lo dijo Nicodemo, soy fariseo de fariseo, celoso de la religión, pero tengo todo aquello como basura por el conocimiento de Cristo Jesús. ¡Wow! Este hombre le dice a Jesús, Señor, sabemos que vienes de Dios. Sabemos. Es como la persona que viene y dice,
Ay, yo sé que necesito la iglesia. Yo sé que necesito acercarme a Dios. Yo sé que he dejado de ir a la iglesia. Yo sé que he dejado de leer la palabra. Yo sé que lo que dice la Biblia en Mateo. Yo sé lo que dice la Biblia en Hechos y en Lucas y en Génesis. Yo sé. Pero de nada le sirve Si no lo practicamos. si no lo practicamos y si no lo conocemos de una manera personal e íntima. Eso es lo que nos transforma. No, este hombre, Nicodemo, no hubiese sido transformado si hubiese enviado a alguien. Fue porque él tomó la responsabilidad de ir personalmente y tener un encuentro con Cristo Jesús, que su vida fue transformada. Pastor Mario, usted te saca que fue transformado. Más adelante lo encontramos defendiendo a Jesús. Y por último, lo encontramos con otro sacerdote fariseo, diciéndole, hey, danos el cuerpo. Yo aquí traigo 30 libras de mirra, 30 libras de honey, para ensalmarlo, que era una cantidad enorme de plata. Y para ponerlo en un lugar que nunca alguien había sido puesto. Ahí está este hombre al final de la historia, mirando a Jesús desde lejos. Y su vida fue transformada. No sabemos mucho más de la vida de este hombre. Y abogar más en esto, no perderíamos el resto. Pero este hombre llega a Jesús, se encuentra a Jesús, reconoce el señorío de Jesús, sabe. ¿Y cómo le responde Jesús a lo que dice Nicodemo? Nicodemo le dice, Señor, sabemos que eres de Dios. Las señales que haces, esas son de Dios. Lo que has visto, eso es de Dios. Y muchos podemos decir, yo sé que hay un Dios. Yo sé que existe un Dios. Pero eso no es suficiente. A usted que sabe que hay un Dios, déjeme decirle, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario. Así fue como Jesús le respondió en el versículo 3. Te digo la verdad, a menos que nazca de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Sabrás del reino de Dios, oirás del reino de Dios, pero no conocerás el reino, no verás el reino de Dios. En el versículo 4, aquel hombre que estaba en la carne y razonaba en la carne y vivía conforme a la carne, dice, ¿qué quieres decir? Exclamó Nicodemo, como que, come on, really? ¿Qué quieres decir? ¿Qué son estas cosas, hombre? Exclamó Nicodemo. Tiene que escribirlo, porque cuando se escribe algo, no hay voz para elevarla y para bajarla. Pero el texto lo dice que lo exclamó, como que tira las manos arriba y dice, bueno, ¿qué será que voy al vientre de mi madre y me meto otra vez y nazco a mí? ¿De qué estás hablando, Jesús? Tratando de razonar las cosas intelectualmente, hermanos. En el versículo 5, cuando Jesús lo ve como él reaccionó a lo que Jesús le dijo, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir vida humana espiritual, nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas, te dice en el versículo 7, cuando te digo que tienes que nacer de nuevo. El viento sopla y sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Lo único que sé es que hay viento. No sé de dónde viene, porque no lo puedo ver. No sé a dónde va, pero Él viene y va como Él quiere, el viento. Pero sí doy testimonio que siento el viento cuando me pega. Doy testimonio de mi nacimiento ahora. No sé cómo pasó. Y hermanos, querer explicar las cosas espirituales en la carne, el Señor está diciendo es imposible. Es imposible. Es por fe. La palabra de Dios dice que es por fe que los planetas se formaron. Es por fe. Es por fe que el mundo y sus galaxias fueron hechas. Y cuando tratamos de razonarlo humanamente, simplemente no va a hacer ningún sentido. Es por fe que aceptamos el mensaje de Cristo Jesús. Es por fe que nos arrepentimos de nuestro pecado y aceptamos la vida eterna que Cristo Jesús nos ofrece en esa cruz.
Es por fe. Es por fe lo que recibimos, por la gracia de Dios. Y viene este hombre y Jesús le dice en el versículo 10, eres un maestro respetado. Mira el tipo de maestro, de judío que era. Y no entiendes estas cosas. En otras palabras, conoces tanto de la Biblia y todavía no sabes la necesidad más grande. Hermano, cuando vamos a evangelizar, cometemos un error. ¿Es usted cristiano? Sí, yo soy cristiano. La Biblia no nos enseña eso. No, la Biblia nos enseña, es usted ha nacido de nuevo. Es usted un discípulo de Jesús. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y cuando nos toque que salir a evangelizar, no vamos a ir a preguntar a la gente que si son cristianos. Le vamos a preguntar a la gente lo que Jesús le preguntó a Nicodemo. ¿Ha nacido usted de nuevo? Si esa persona lo mira así de como, ¿está usted bien? Ya le respondió. Ya le respondió. En ese momento usted comparte el evangelio de Cristo Jesús. Si esa persona dice, sí, estoy nacido de nuevo, no puedo explicarme cómo pasó, porque el viento viene por aquí, se va por allá, y yo no sé cómo eso pasa. Pero yo he nacido de nuevo, y el Espíritu Santo ahora mora en mí. Nací nuevo. Y ¿sabe qué interesante? Que cuando alguien nace como hijo de Dios, nace como un bebé, la metáfora es de una madre que da a luz. ¿Y acaso el niño que vino al mundo, cuando la madre da luz, el niño hizo algo? Es por pura gracia. El niño nace sin ningún esfuerzo. Todo el esfuerzo lo hizo la madre, todo el dolor lo llevó la madre. El niño nace como un bebé, que luego tiene que ser cuidado, crecido y madurado en las cosas de Dios, hasta que llegue a no alimentarse solo con leche, sino con cosas sólidas de la verdad de la palabra de Dios. Queridos hermanos, este hombre, Jesús le dice, de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto damos testimonio. ¡Wow! ¡Qué verdad no tan poderosa! De lo que sabemos, hablamos, Nicodemo. Tú lo que sabes, habla, y tú lo que viste, das testimonio. Pero te voy a mostrar cosas más profundas. ¿Cómo? Mira el versículo 12. ¿Cómo creerás si le hablo de cosas celestiales? Cuando en el versículo 12 dice, ahora bien, si no me creen cuando les hablo cosas terrenales, ¿cómo me van a creer cuando les hable de las cosas espirituales? Que hay demonios que están acechando, que hay una guerra espiritual, que tenemos un enemigo que no descansa, que nuestro enemigo no es contra carne ni sangre, sino contra huéspedes de maldad, de mentira, sino que hay ataduras, que hay prisiones espirituales en el nombre de Cristo Jesús que tienen que ser liberados. ¿Cómo van a creer eso si no entienden lo sencillo del evangelio? ¿Saben lo lindo, hermano? Que hay pastores allá en Sudamérica y en Centroamérica que cuando yo hablo con ellos me dicen, mire, nosotros aquí no tenemos mucho, pero lo que tenemos nos damos. Ahorita a las 5, pastor, ayúdenme a orar, porque hay una persona endemoniada al punto que lo han encerrado en un cuarto, y en vez en cuando se aleja le meten la comida y cierran la puerta. Y dice, ahorita voy a liberar a esa persona. ¡Wow! Digo yo, quizás no tengan las riquezas físicas que tienen aquí este país, pero esos hombres de Dios están allá haciendo la obra de Dios, peleando la guerra espiritual que existe en este país, pero que se disfraza con otras cosas. Termina diciendo que nadie fue al cielo, nadie ha subido, que ha regresado, solo el Hijo de Dios subió, bajó a nosotros. Y así como Moisés, y esto es algo que Nicodemo lo sabía muy, muy bien, porque era fariseo. Los fariseos estudiaban el Torá, se lo memorizaban, desde los 12 años de edad ya empezaban a estudiarlo. Dice, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo de Dios en Gólgata. Cuando fue crucificado, fue levantado para todo aquel que en él crea tenga vida eterna y no se pierda. Aleluya. Y dice, lo que pasó allá en Moisés es solo la sombra, es la sombra, porque el Antiguo Testamento, y yo me atrevo a decir que todo el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento.
Y así como fue levantada esa serpiente y los que miraban a la serpiente eran sanados porque salieron la serpiente y los mordía, pero aquellos que no fijaban sus ojos en aquella serpiente que fue levantada en Cristo Jesús, que es el Salvador del mundo, perecerán de vida eterna. Así el Hijo de Dios será levantado. Y luego, hermano, viene lo que le llama Martín Lutero la mini Biblia. ¿Qué es la mini Biblia? Toda la Biblia en un versículo. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Se pierda de qué? Si no se está perdiendo de nada, está yendo a las fiestas, está poreando, está haciendo billetes, ¿de qué se va a perder? Bueno, eso es en la carne, eso es en la carne, pero en el espíritu su alma se está perdiendo en una oscuridad. Esa alma está destinada a un infierno por la eternidad. Ahí se pierde, se perdió todo ahí. Y el Hijo de Dios amó tanto a este mundo que envió a Jesucristo para cualquiera que en Él crea no se pierda, sino tenga la vida eterna. Y Dios no vino y Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Lo envió para salvarnos, no para condenarnos. No hay condenación para todo aquel que cree en Él. ¿Por qué? Porque los que no creen ya están condenados. No creen en Cristo Jesús, no creen en el mensaje de la salvación. Estas personas ya están condenadas. No tienen que hacer nada. Ya están condenados. No tienen que hacer absolutamente nada. ¿Qué dice? Esta condenación se basa en ¿qué? En el versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19? Esta condenación se basa en lo siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más que la oscuridad que la luz. Y siguen amando más la oscuridad. ¿Por qué? Porque por sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse. ¿Por qué? Porque temen ser descubiertos sus pecados. Y mejor se quedan en casa y se alejan de la iglesia, de la luz, de Cristo Jesús, que es la luz ultimada. Nosotros somos simplemente la luna, un reflejo de la luz. Somos todo. Se quedan aparte porque no quieren que sus pecados sean revelados, porque piensan que Dios vino a condenar el mundo, cuando Él no vino a condenarlo. Él vino a salvarlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hoy terminamos, y brevemente terminamos con la historia, con la conversación más fascinante y más poderosa que habíamos haber leído. La historia de Nicodemo y Jesús, un estudioso de la ley. Hermano, ahí donde está, oremos para que Dios ahora nos ayude a nosotros a hacer esa luz y compartir el nuevo nacimiento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús.